Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les voy a hablar sobre el multiplexado. Multiplexado es la transmisión de información en cualquier forma de más de una fuente a más de un destino, a través del mismo medio puede ser instalación de transmisión, aunque las transmisiones sucedan en la misma instalación, no necesariamente suceden al mismo tiempo. El medio de transmisión puede ser un par de alambres metálicos, un cable coaxial, un teléfono móvil PCS, un sistema de microondas terrestres, uno de microondas satelitales o un cable de fibra óptica. Hay varios dominios en los que se puede hacerse el multiplexado, incluyendo espacio, fase, tiempo, frecuencia y longitud de onda. El multiplexado por división de espacio es una forma bastante sencilla de multiplexar, que solo consiste en propagar señales de distintas fuentes por distintos cables que están contenidos en la misma cepa. Se considera la cepa como el medio de transmisión. Los tres métodos más predominantes para multiplexar señales son el multiplexado por división de tiempo, por división de frecuencia y el desarrollo en fecha más reciente por división de longitud de onda. Multiplexado por división de tiempo. De sus siglas TDM, es el entrelazado entre el tiempo de muestras de varias fuentes de tal manera que la información de dichas fuentes puedan transmitirse en forma serial sobre un solo canal de comunicación. En este método, un cable o un sistema común se comparten entre muchos usuarios. La figura nos muestra una ilustración del concepto TDM aplicado a tres fuentes analógicas, sobre los cuales se realiza una multiplicación a través de un sistema PCM. Para mayor conveniencia, el muestreo natural se presenta junto a la forma de onda TDM-PAM por compuerta correspondiente. En la práctica se utiliza un conmutador electrónico para la conmutación, o sea, el muestrador. En este ejemplo, el ancho de pulso de la señal TDM-PAM es TS sobre 3, y esto es igual a 3 Fs. Y el ancho de pulso de la señal TDM-PCM es TS sobre 3N, donde N es el número de bits utilizados en la palabra PCM. Luego tenemos el sistema de portadora digital T1. Sistema de portadora digital T1. Un sistema de portadora digital es de comunicaciones que se usa pulsos digitales y no señales analógicas para codificar la información. La figura nos muestra el diagrama de bloque del sistema Bell T1 de portadora digital equivalente al sistema GT902B. El sistema T1 de Bell es la norma telefónica para Norteamérica y está reconocida por recomendación G733 de CCIT. Una portadora T1 multiplexa por división de tiempo muestras codificadas PCM de 24 canales de banda de voz para transmitirlas por un solo conductor de par metálico, una línea de transmisión de fibra óptica. Cada canal de banda de voz tiene un ancho aproximado de 300 a 3000 Hz. Luego tenemos el sistema CCIT de portadora multiplexada por división de tiempo. La figura nos muestra una alineación de trama para la norma CCIT europea del sistema PCD-TDM. En el sistema CCIT, una trama de 125 microsegundos se divide en 32 muescas iguales de tiempo. La muesca 1 es para una pauta de alineación de trama y para un canal de alarma. La muesca 17 se usa para un canal común de señalización. La señalización para todos los canales de banda de voz se hace en este canal común. En consecuencia, se multiplexan 30 canales de banda de voz por división de tiempo en cada trama CCIT. En la norma CCIT, cada muesca de tiempo tiene 8 bits, entonces la cantidad total de bits por trama es 8 bits por 32 muescas, nos da igual a unos 255 bits. Y la velocidad de la línea es 256 bits por 8000 tramas por segundo, nos da un total de 2048 megabits por segundo. Codes. Codes es un término genérico que se refiere a las funciones de codificación efectuadas por un dispositivo que convierte las señales analógicas en códigos digitales y de codificación de códigos digitales en señales analógicas. Los codes de desarrollo recientemente se llaman chips combinados porque combinan las funciones de code y de filtro en el mismo paquete, LSI. Luego tenemos los chips combinados. Un chip combinado puede hacer las conversiones analógicas y digitales y digital analógica y el filtrado de transmisión y recepción necesario para interconectar un circuito telefónico de voz duplex de 4 canales.
Al trayecto PCM de un sistema de portadora TDM, en esencia un chip combinado reemplaza la anterior combinación de chips, codes y de filtro. El funcionamiento general, un chip combinado hace las siguientes funciones principales. Primero, filtrado de pasabanda de las señales analógicas antes de codificar y después de codificar. Segundo, codificación y decodificación de señales de voz y progreso de llamada. Tercero, codificación y decodificación de información de señalización y supervisión. Y cuarto, compresión y expansión de digitales. Jerarquía digital en Norteamérica. El multiplexador de señales en la forma digital se presta a interconectar con facilidad instalaciones de transmisión digital en distintas frecuencias de bit de transmisión. La figura nos muestra la jerarquía digital en Norteamérica para multiplexar señales digitales con las mismas frecuencias de bit en una sola corriente de pulsos, adecuada para transmitirse por el siguiente nivel superior de la jerarquía. Actualizarse de un nivel de jerarquía al siguiente superior se usan dispositivos especiales llamados moldes de multiplexores y demultiplexores. Siguiente, codificación de línea. La codificación de línea consiste en convertir niveles lógicos normalizados, TTL, CMOS y semejantes, a una forma más adecuada para su transmisión por línea telefónica. En esencia se deben tener en cuenta 6 factores principales al seleccionar un formato de codificación de línea. Primero, el voltaje de transmisión y componentes de CD. Los voltajes o niveles de transmisión se pueden clasificar como unipolares, UP o bipolares, BP. La transmisión unipolar de datos binarios implica transmitir solo un nivel de voltaje distinto de cero. Por ejemplo, 1B para un lógico y 0B para tierra o para un cero lógico. El siguiente tenemos el ciclo de trabajo. También se puede usar un ciclo de trabajo de un pulso binario para clasificar el tipo de transmisión. Si el pulso binario se mantiene durante todo el tiempo del bit, se llama sin regreso a cero o no regreso a cero. Ancho de banda. Como tercero, y como cuarto tenemos recuperación de reloj. Como quinto, detección de errores. Y como sexto, la facilidad de detención y decodificación. Las portadoras T. Las portadoras T se usan para transmitir señales digitales codificadas por PCM y multiplexadas por división de tiempo. Además de las portadoras T, usan señales de especiales de codificación de línea y cables metales que se usan acondicionando para satisfacer los anchos relativamente grandes de banda que se requieren en la transmisión digital de alta velocidad. La figura nos muestra el diagrama de bloques de una repetidora regenerativa. En esencia hay 3 bloques funcionales, un amplificador igualador, un circuito de sincronización y el regenerador. El amplificador igualador conforma la señal digital que llega y se eleva a su nivel de tal modo que se puede tomar una decisión si hay pulso o no hay pulso en el circuito regenerador. El circuito de sincronización recupera la información de reloj de los datos recibidos y proporciona la información adecuada de sincronización al regenerador para poder tomar decisiones en el momento óptimo que minimice la probabilidad de que haya un error. La relación de señal a ruido en la salida de un regenerador es exactamente la que había a la salida de la terminal de la transmisora. Sincronización de trama. En los sistemas TDE es imperativo identificar una trama y también identificar las muestras individuales de tiempo, o sea, las muestras dentro de la trama. Para adquirir la sincronización de trama se debe agregar algo de indirectos a la transmisión. Para establecer la sincronización, que se usa con frecuencia 5 métodos. El primero, sincronía por digital agregado, por reemplazo de dígitos, por canal agregado, estadística y por entramado de línea única. La intercalación de bit e intercalación de palabras. Cuando se multiplexan 2 o más sistemas PCM por división de tiempo, es necesario intercalar las transmisiones de las diversas terminales en el dominio del tiempo. En la figura nos muestra 2 métodos de intercalación de transmisores PCM, intercalación de bit e intercalación de palabras. En los sistemas T1 se usa intercalación de palabras, se intercalan muestras de 8 bits de cada canal en una sola trama TDM de 24 canales. Los sistemas TDM de mayor velocidad y los de modulación delta usan intercalación de bit. La decisión de cuál tipo de intercalación se va a usar se suele tomar de acuerdo con la naturaleza de las señales por multiplexar. Multiplexado estadístico por división de tiempo. Un multiplexor TDM estadístico aprovecha las interrupciones naturales en las transmisiones, asignando en forma dinámica muestras de tiempo según la demanda, así como el multiplexor de un sistema TDM síncrono y un multiplexor estadístico tiene una cantidad finita de líneas de datos de baja velocidad y una línea de salida de alta velocidad de datos multiplexados y cada línea de entrada tiene su propia memoria o buffer. En el multiplexor estadístico hay n líneas de entrada, pero solo hay k muestras de tiempo disponibles dentro de la trama TDM, siendo k menor que n.
Multiplexado por división de frecuencia. La multiplicación por división de frecuencia, FDM por sus siglas en inglés, es una técnica útil para transmitir múltiples mensajes simultáneamente sobre un canal de banda ancha, donde primero se modulan las señales de mensaje a varias subportadoras y se forma una señal compuesta de banda base que es producto de la suma de estas subportadoras moduladas. Esta señal compuesta puede entonces ser modulada dentro de la portadora principal, como se muestra en la figura. Se pueden utilizar cualquier tipo de modulación, AM, DCB, SSB, PM, FM y otras. Los tipos de modulación utilizados en las subportadoras, así como el empleado en la portadora principal, pueden ser diferentes. Sin embargo, como se muestra en la figura, el espectro de la señal compuesta debe consistir de señales moduladas que no traslapen en sus espectros. De otra manera ocurrirá una diafonía entre las señales de mensajes a la salida del receptor. Así, la señal compuesta de banda base modulada del transmisor principal para producir la señal FDM que se transmiten a través del canal de banda ancha. La señal FDM recibida se modula primero para producir la señal compuesta de banda base que pasa a través de filtros para separar cada una de las subportadoras moduladas. Después de las subportadoras se modulan para reproducir las señales de mensajes M1, T1, M2, T2 y así sucesivamente. El multiplexado por división de longitud de onda. El multiplexado por división de longitud de onda, de sus siglas WDM, se llama a veces multiplexado por división de onda. Como la longitud de onda y la frecuencia se relacionan en forma estrecha, el multiplexado por división de onda se parece al de división de frecuencia de FDM. Se parece porque se trata de mandar señales de información que ocupen la misma banda de frecuencias a través de la misma fibra y al mismo tiempo sin que interfieran entre sí. Comparación de multiplexado por división de longitud de onda y por división de frecuencia. Aunque el multiplexado por división de frecuencia y longitud de onda se basan en los mismos principios, no son lo mismo. La diferencia más obvia es en las frecuencias óptimas. En terahercios son mucho mayores que las radiofrecuencias en megahercios y gigahercios. Sin embargo, es posible que la mayor diferencia sea la forma en que se propagan las dos señales por sus medios respectivos de transmisión. En las FDM, las señales de información con el mismo ancho de banda procedentes de varias fuentes modulan distintas frecuencias y cada frecuencia tiene su propio circuito modulador. Y cada señal de información tiene su propia tasa de modulación. Las señales FDM se propagan al mismo tiempo por el mismo medio y siguen el mismo camino de transmisión. La figura muestra los principios básicos de la propagación de señales FDM y WDM a través de su respectivo medio de transmisión. Bueno, y para culminar con nuestro video vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo dice: se utiliza un multiplexor por división de tiempo con mezcla de caracteres para combinar cadenas de datos de una serie de terminales asíncronos a 110 bits por segundo para transmitir datos a través de una línea digital a 2400 bits por segundo. Cada terminal envía caracteres de 7 bits de datos, un bit de paridad, un bit de comienzo y 2 bits de parada. Supóngase que se envía un carácter de sincronización cada 19 caracteres de datos y que al menos el 3% de la capacidad de la línea se reserva para la iniciación del pulso, permitiendo así diferentes velocidades para los distintos terminales. Lo primero vamos a hacer, determinar el número de bits del carácter y B, determinar el número de terminales que se pueden conectar al multiplexor. Entonces, el ejemplo nos dice, dado que tenemos 2400 bits por segundo y la fuente transmite a 110 bits por segundo y que al menos el 3% de los bits transmitidos son bits insertados, o sea, 72 bits por segundo, y solo puede haber un máximo de 21 fuentes transmitiendo 110. Aquí nos da, entonces, sacamos la diferencia de 2400 bits por segundo menos 72 bits por segundo y esto nos da un valor de 2380 bits por segundo. Luego, la diferencia entre la multiplicación entre 21 por los 110 bits por segundo nos da un valor de 2310 bits por segundo. Y entonces, así resulta que nos quedan 18 bits por segundo para repartir entre los terminales conectados. Por lo tanto, el tamaño del carácter varía entre 11 bits que transmite a 110 bits por segundo y 29 bits que transmitirá a 128 bits por segundo. Muchísimas gracias, eso ha sido la explicación en este video.